Muy buenas, mi nombre es Enrique Uzcategui y voy a exponerles sobre la unidad aritmética lógica. Primero que todo, ¿qué es la unidad aritmética lógica? Bueno, esta es un circuito digital que permite realizar operaciones aritméticas y lógicas entre dos números. Sus siglas en inglés son ALU. ¿Qué significan estas siglas? Estas siglas en inglés significan Arithmetic Logic Unit, que en español, como ya dijimos, es unidad aritmética lógica. Tenemos que saber que esta unidad nos sirve para calcular operaciones como adición, sustracción o también como el NOT y el SOR dentro de la computadora. ¿Dónde podemos encontrar esta unidad aritmético lógica? La podemos encontrar principalmente, como sabemos, en CPUs, en las computadoras, pero también se pueden encontrar en relojes, distintos tipos de relojes, en televisores de alta gama, en las tarjetas de video o en otro tipo de aparatos electrónicos. El esquema de una ALU general incluye A y B como operandos, R como salida, F como entrada de la unidad de control y D como estado de la salida. Ahora vamos a hablar sobre su composición. Primero que nada, las ALU se componen principalmente de circuito de operación, registro de entrada, registro acumulador y registro de estados. Primero que nada vamos a hablar sobre el circuito operacional. Este contiene los circuitos necesarios para realizar las operaciones procedentes del registro de entrada. Este circuito tiene unas entradas de órdenes para seleccionar la clase de operación que tenemos que realizar, ya sea una suma, una resta, una división o cualquier tipo de operación que se requiera. Ahora hablemos sobre los registros de entrada. En estos registros se almacenan los datos u operandos que intervienen en una instrucción antes de la realización de una operación por parte del circuito operacional del que estábamos hablando anteriormente. También se usan para almacenar resultados intermedios o finales de algunas operaciones. El registro acumulador. Este registro almacena los resultados de las operaciones llevadas a cabo por el circuito operacional. Está conectado con los registros de entrada para la retroalimentación en el caso de las operaciones encadenadas. También tiene una conexión directa al bus de datos para el envío de resultados a la memoria central o una unidad de control. Por último, en la composición vamos a hablar sobre el registro de estado, también llamado flags. Estos son unos registros de memoria que se deja constancia en algunas condiciones que se dieron en la última operación realizada y que habrán de ser tienen que ser tenidas en cuenta para operaciones posteriores. Un ejemplo claro de esto sería en el caso de una resta, que tenemos que tener una constancia si el resultado fue un resultado positivo, negativo o si fue cero. Ahora voy a hablar un poco sobre la historia de las ALU. Esta historia comienza en 1945 con John P. Eckert y John W. Moseley. Ellos dieron vida a este concepto, pero el principal precursor de las ALU fue John von Neumann. Él publicaría un informe al respecto explicando lo imprescindible que serían las ALU para el uso de la computadora, ya que, como sabemos, las computadoras requieren de muchas operaciones matemáticas básicas, y esto fue algo que John von Neumann vio. Este matemático, en 1945, escribió un informe sobre las fundaciones para un nuevo proyecto de un computador que se iba a llamar EDVAC. Esto en inglés significa Electronic Discrete Variable Automatic Computer. Significa computador automático variable discreto electrónico en español. Más adelante, en 1946, John von Neumann trabajó con algunos de sus colegas diseñando un computador para el Princeton Institute of Advanced Studies para diseñar el IAS Computer. Esta computadora se convirtió en un prototipo para muchas computadoras posteriores y muchos de los proyectos de John von Neumann. Gracias a ella, John von Neumann diseñó o creó un boceto para cómo sería su computadora ideal, lo que llevaría esa computadora, todo lo que fuera necesario para su computadora, y en este boceto incluían las ALU.
John von Neumann explica que la ALU es un requisito fundamental para una computadora. Es imprescindible porque necesita, como sabemos, realizar operaciones matemáticas como suma, resta, multiplicación o división, o la sort y not que ya hablamos antes. Por lo tanto, él creía que era razonable que una computadora debería tener todos los componentes, todos los órganos especializados necesarios para que se pudieran ejecutar estas operaciones. Muy buenas, yo soy Ezequiel Batista y continuaré la explicación de la unidad algorítmica lógica. Para seguir con la explicación, ya se habría dicho antes que la unidad algorítmica lógica se trata con puras ecuaciones o calcular puras ecuaciones matemáticas dentro de ella. Los tipos de operaciones que puede calcular la unidad aritmética lógica son operaciones lógicas, operaciones de suma y resta, operaciones de multiplicación y división. Las operaciones lógicas son las que se encuentran generalmente en cualquier computador, como la de negación, not, suma, or, producto, and y suma exclusiva, short. Generalmente también conocido como disyunción o disyunción exclusiva. Las operaciones de suma y resta son las que todos conocemos, la de agregar o restar, y las operaciones de multiplicación y división, que generalmente no se usan casi en la unidad algorítmica lógica, pero terminan siendo necesarias para poder hacer algunos tipos de operaciones matemáticas. Como se puede ver en la imagen, hay un circuito general donde se pueden ver dos tipos de datos, el dato A, el dato B y la salida, que puede ser la operación o el tipo de operación que se trabajan entre los dos. También están unas operaciones más complicadas que se llaman las operaciones de desplazamiento. En esta explicación la tomamos de manera un poco más exhaustiva, ya que estas operaciones son las que prácticamente trabajan más la unidad de algorítmica lógica. Están las operaciones de desplazamiento lógico, que introduce ceros por la derecha o por la izquierda. Esto quiere decir que funciona con un sistema binario. Este sistema binario puede agarrar los bits, suelen copiarse en el indicador de carreo, en el último hacia la izquierda o hacia la derecha. Están los desplazamientos aritméticos, que estos por lo general agarran igualmente los binarios, pero se toman en cuenta si estos binarios o números de binarios tienen signos o símbolos, y se recorrerán dependiendo de ello. Es decir, se agregará un 0 o un 1 dependiendo de si hay un signo menos o un signo más. Los desplazamientos circulares, como su mismo nombre lo indica, son los bits que salen por un extremo entran por el otro. Es decir, que los bits se van reciclando a sí mismos cada vez. Las operaciones simples y complejas. Las operaciones simples en la unidad aritmética lineal son capaces de realizar las siguientes operaciones típicas: operaciones enteras, suma, resta, y en ocasiones multiplicación y división, como vimos anteriormente. Las big with operaciones lógicas and, not, short, or o short. Esta quiere decir que se tiene que cumplir un tipo de condición para que estas operaciones se hagan. Y bit shifting cambia una palabra en un determinado número de bits, ya que a la izquierda o la derecha con un signo o no. Esto quiere decir, como expliqué anteriormente, las operaciones de desplazamiento, pero están entre las operaciones simples. Y las operaciones complejas son los tipos de operaciones que se pueden ingresar en cualquier sistema. Son cualquier tipo de operación. Sin embargo, el costo en la unidad aritmética lógica es directamente proporcional a la complejidad que posee la misma. Esto quiere decir que para la unidad aritmética lógica, las operaciones simples y las operaciones complejas se manejarán de una velocidad distinta dependiendo de su diseño o de su arquitectura. Pasando a la arquitectura, caminamos por la representación de von Neumann. ¿Qué quiere decir la representación de von Neumann? Que a medida de que haya menos buses o más buses, el desplazamiento de bits o de datos en la unidad aritmética lógica será más o menos lenta. Siendo lo más específico, tenemos aquí en la imagen la unidad de memoria y la unidad de procesamiento central. Al agregar más buses de datos, esto quiere decir que habrá más comunicación de ida y vuelta, y podrá hacerse un filtrado de nada más la comunicación que solamente habrá de ida, habrá solamente de venida o de ida y vuelta al mismo tiempo.